Cambiamos de placa. Ahora es una 4101, que es prácticamente la misma placa. Es una CQ40, sigue siendo una CQ40, pero ahora es una CQ40 Intel. Es casi lo mismo, utiliza también el 51125, utiliza una gran cantidad de componentes iguales y circuitos iguales. Todo lo que vimos hasta ahora es válido. ¿Por qué cambiamos? Porque la 4101 es una placa que tiene un diagrama muy bueno para empezar a hablar de secuencia de arranque, que es un tema muy importante. ¿Qué tenemos que saber para poder estudiar una secuencia de arranque? Yo considero que primero, para poder estudiar una secuencia de arranque, tenemos que saber cómo entra la corriente a nuestro equipo, cómo entra la alimentación al equipo. Ya lo sabemos. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cuáles son las primeras tensiones que vamos a recibir? ¿Cómo se van a activar? Ya lo vimos. Entonces, ¿qué es la secuencia de inicio? La secuencia de inicio en realidad va a ser un intercambio de señales que van a empezar a activar nuestras fuentes para que el equipo vaya encendiendo. Entonces otra cosa que teníamos que ver era fuentes, es entender cómo funciona una fuente de una notebook. Ya lo vimos, vamos a ver un poquito más y después de eso, ya con este mismo diagrama, vamos a empezar a analizar la secuencia de inicio. Quiero aclararles de que vamos a ver un componente distinto ahora, vamos a ver un 51124, pero que es prácticamente lo mismo. Personas que ya tengan experiencia, que ya hayan entendido bien o que ya estén trabajando con lo que es la parte de fuentes SMPS, ya esto considero que es medio desnecesario, ya podrían pasar a la próxima etapa. Pero para aquellos que todavía tienen alguna duda, están arrancando y les gustaría ver más ejemplos, vamos a ver esta fuente y después que tienen un par de diferencias. Tiene un par de diferencias en algunos terminales, más que nada en los nombres, pequeños detalles. Solo para ver un ejemplo más, no tan demorado. Y después vamos a empezar a hablar de la secuencia de inicio. Y vamos a ver todas las fuentes. Y ya no vamos a hablar tanto de cómo funciona cada fuente, porque ya sabemos. Simplemente vamos a empezar a hablar en qué secuencias se van a activar. Cómo nuestra máquina va a empezar a despertarse, a encender hasta el momento de que va a tener todas las fuentes necesarias ya para poder mostrar imagen. Como les iba diciendo, el integrado que vamos a analizar de esta vez, en este momento, es un 51124. El 51124 en esta placa nos va a generar tensión de 1.8. Esa tensión de 1.8 va a alimentar nuestra memoria, que es DDR2. Y también nos va a generar tensión de 1.5 volts. Esta tensión de 1.5 va a ir para nuestro chipset. Además de ir para nuestro chipset, también va a ir para CPU, o sea, va a ir para GMCH, Puente Norte, va a ir para ICH. Normalmente cuando nos referimos a chipset, más que nada nos referimos a esto, ¿no? Pero en sí, esto también es un chipset. Son conjuntos de chipset, ambos son chipsets. Bien, así que esta tensión ya va a ir para varios lados, a alimentar varios circuitos. De la misma forma que esta va a ir a alimentar nuestra RAM. Y también recuerden que la tensión que trabaja con nuestra RAM también trabaja con el controlador de memoria. Bien, sigamos. Tenemos acá un integrado, como ya habíamos visto, es muy parecido al 51125. Empecemos. Número 1, que vamos a necesitar tensión, vamos a necesitar darle alimentación, BIN. Buscamos terminales acá y ninguno se llama BIN. Ajá, pero tengo uno que se llama V5IN. Viene de 5 volts always. Ya sabemos de que esta línea se va a activar apenas tengamos el cargador conectado, porque apenas tengamos el cargador conectado se genera la línea de B+. Por la línea de B+, ya podemos tener alimentación en el 51125, y de la misma forma que se generó la línea de B+,
cuando conectamos el cargador, esas mismas señales nos van a generar las activaciones que nos van a dar origen a 5V Always. Entonces sabemos de que esto va a estar encendido apenas conectemos el cargador. Listo. Por acá llega la alimentación de nuestro integrado 5 volts 5V Always, proviene del TPS 51125. Sería nuestro número 1. Este tampoco lo vamos a enumerar en detalle porque sigue la misma orden del otro, pero vamos más o menos acompañando, ¿no? Después, ¿qué más vamos a recibir? De esta misma línea de 5V Always, fíjate que acá también, pasando por la resistencia PR514, tenemos B5 Field. B5 Field en este componente, básicamente lo que va a hacer es la parte que habíamos hablado, ¿a dónde? El driver de alta recibe una alimentación por medio de un diodo de una línea de 5 volts, que por su vez va conectada al terminal de boost. Esto es lo que va a ser la línea de B5 Field. Bien, es una línea que va a ir con un diodo para trabajar con el driver de alta, que va a estar conectada así. Entonces ya sabemos de que esta línea me va a proveer por medio de un diodo la primera alimentación que va a ayudar a cargar nuestro capacitor de boost. Se están dando cuenta que sin comprender bien lo que fueron los otros videos, este no va a avanzar. Entonces siempre estas cosas fueron explicadas en los otros videos, acá lo estamos repasando, pasando un poco por alto la teoría. ¿Qué más vamos a tener? Si acá ya sabemos 1, 2, ¿qué más quiero? Quiero habilitar este integrado. ¿Cómo lo habilito? A ver, acá mirá, trip. No, estos son trips, pero no son N-trips. N-trip, digamos que era N-trip, podríamos decir de que era enable y trip. Pero acá solo tenemos trip. ¿Quién va a habilitar entonces? ¿Qué dijimos? Si está dividido en dos, tenemos enable y tenemos trip. Si prestamos atención, acá tenemos enable y acá tenemos trip. Pero, entonces, ¿para qué sirven? Por eso también yo les expliqué. Los terminales tienen más de una función. Si vuelven a los videos anteriores van a ver, N-trip tenía dos funciones. Una, enable. Dos, overcurrent. Configuraba lo que iba a ser la corriente máxima que el integrado iba a entregar. O sea, configuraba que cuando el integrado realiza su medición para saber cuánta corriente le están exigiendo a la salida, por medio de este trip que va con una resistencia conectada a ground, obtiene un valor para saber si le están exigiendo más de lo que el ingeniero consideró adecuado, y de esa forma se desarma. El parámetro de cuánta corriente lo obtiene de otro lugar, pero ese es un terminal de configuración. Por ejemplo, para dar un número nada más, y ya repitiendo un poco lo que ya hablamos, ¿no? Si este integrado yo lo configuro para que me dé una salida de 4 amperes, por decir algo, ni siquiera me fijé en el datasheet cuánto ofrece este integrado, seguramente acá en figura ya lo veremos, pero supongamos que me da 4 amperes. Y acá esta resistencia está configurada para hacer parte del circuito para conformar una ecuación X que figura en el datasheet del integrado, a donde me da el resultado de 4.3 amperes. Entonces, yo sé que si acá le exijo 4.3, mi integrado puede ofrecerme 4 de manera tranquila. Bien, pero podría llegar a ofrecerme picos de 5. En algún momento podría llegar al máximo 5 amperes este integrado. Digamos que corriente máxima que puede proveer es 5 amperes. Entonces yo le pongo acá un parámetro, que es esta resistencia, que acorde a la ecuación establecida por el fabricante, le indica al componente que si le piden 4.3 se desarma. Porque el ingeniero que proyectó esta placa decide jamás
explotarla al máximo. 5 amperes, está bien, el integrado estaría muy forzado, dice, entonces no quiero. Este integrado, ya sé que a 4.3 va a poder trabajar tranquila, va hasta 4 amperes. Este integrado no calienta mucho, la fuente está trabajando bien, está todo bien. Entonces, un parámetro que tiene que elegir es hasta cuánto la querés forzar a tu fuente. Bueno, el ingeniero decide forzarla hasta 4.3. Nuevamente repito, estos son parámetros ficticios para que se hagan una idea de la función de trip. Entonces, trip va a ser el overcurrent protection. Va a tener que ver con la protección de sobreconsumo. Va a establecer límites para ese consumo que le vamos a dar a la salida. Y enable, EN1 sí va a ser un enable, un habilitado, un habilitador, una llave encendido. Por lo tanto, ya tenemos Vein, V5 field y ahora tenemos enable. ¿Qué más va a pasar? Bueno, vamos a tener que cargar este capacitor. Vamos a revisar de que este capacitor esté cargado. Muy habitual encontrar un pequeño pulso en el driver de baja para realizar la carga de este capacitor. No es excluyente, hay otros medios que también se aplican para ese fin, pero es muy habitual esto que le estoy diciendo. Y lo que sí, lo que más importa es que el paso 4 en este caso sería que este capacitor de boost ya tuviera su carguita de 5 volts guardada en él. Paso 6, ya tengo la habilitación. Otro detalle, acá podría muy bien ser 3 y 4. Todo esto también depende de varios parámetros. Depende del integrado, depende del diagrama que analicemos. No lo pongan tan al pie de la letra. En el 51.125 vimos de que primero el capacitor se carga, después tenemos el enable. Nada impide de que el enable sea el número 3 y esto sea el número 4, siempre y cuando esto esté antes de driver high. Siempre vamos a tener el capacitor de boost cargado antes de dispararle la primera señal de PWM a nuestro MOSFET de alta. Entonces podemos decirle que nuestro MOSFET de alta va a ser 5. Vamos a dispararle pulso de PWM al MOSFET de alta. MOSFET de alta tira corriente para abajo, trae corriente para PL501. PL501 se carga, campo magnético, carga bobina, carga capacitor. Bien. Se detecta de que ya tenemos carga en este sector, o sea, en realidad más que se detecta, tenemos la configuración one shot, como habíamos dicho anteriormente, que establece un tiempo donde vamos a empezar a disparar, ¿no?, nuestro MOSFET de alta, y después inmediatamente cortamos el MOSFET de alta ya con bobina y capacitor cargado y disparamos en número 6, disparamos el MOSFET de baja. El MOSFET de baja va a hacer con que la corriente circule por la carga y descargue mi bobina y mi capacitor. La corriente empieza a circular en este sentido. Bien, la carga estaría acá al final, ¿no? Mi resistencia de carga, en este caso mi fuente de la memoria. Vamos a traerlo un poquito más para que se hagan una idea. ¿Ven? Está todo un poco dibujado, pero lo que quiero que vean es que acá al final tenemos 1.8 volts, que esto es lo que yo llamo de mi resistencia de carga, y por ella es que va a fluir mi corriente estableciendo el circuito que ya hablamos. Todo esto ya fue hablado, todo esto ya fue visto, todo esto tendría que estar muy bien entendido. Después de eso
¿qué vamos a empezar a tener? A primera instancia vamos a empezar a tener parámetros de retorno. Antes mismo que tengamos el MOSFET de baja activado, ya vamos a empezar a tener parámetros de retorno en VO1. VO1 es la salida de 1.8 volts. Acá vamos a tener 1.8 volts, que es exactamente la salida para que empiece a devolvernos por medio de una línea única solita, nos empieza a devolver tensión para informarnos que el integrado está funcionando correctamente, para informarnos de que ya empezó a salir tensión por el otro lado. Voy a mover un poco el diagrama, voy a borrar todo para poder mover el diagrama. Empezamos a tener, cuando empieza a circular corriente en este sentido, empezamos a tener parámetros en la salida. 1.8 BP se llama mi salida. Miren quién arranca acá, 1.8 BP. 1.8 BP viene derecho a Vout. Vout toma 1.8 volts de mi salida y le empieza a informar al integrado que está funcionando, que allá está habiendo tensión, que esto está funcionando. Después, ¿cuál es el objetivo de mi componente? Mi regulador. Mi controlador, mejor dicho, mi controlador quiere controlar la salida. ¿Cómo la va a controlar? La va a controlar porque yo, por VFB, le establecí, por medio de este divisor de tensión, le establecí exactamente, fíjense que viene, perdón, o sea, acá está Vout, está bien, y acá está Ground. Yo tengo Main, tengo Vout, R2 y R1. Hice un divisor de tensión para que le llegue una tensión a VF1 y por medio de esta tensión el integrado, el controlador, sepa qué tensión debe tener en la salida. Esta tensión, por si ustedes no recuerdan, va a ir a un comparador de tensión. Nosotros adentro del controlador tenemos un comparador de tensión a donde en uno de los terminales vamos a tener estos 1.8 volts y en otro de los terminales vamos a tener una tensión de referencia. En el 51125 era de 2 volts, pero acá no obligatoriamente necesita hacerlo. Lo que sí siempre va a tener que cumplir el requisito establecido por el fabricante en la fórmula, en el datasheet. En el datasheet vamos a poder ver una fórmula para establecer el valor que tenemos que encontrar en VFB1.